En los anales de la historia, existen figuras cuyo legado se ha enraizado en la complejidad del bien y el mal. Uno de estos nombres, cargado de infamia y oscuridad, es el de Adolf Hitler. Su vida se convirtió en un capítulo sombrío que dejó cicatrices imborrables en la historia del mundo. Nacido en 1889 en Braunau, Austria, Hitler emergió de humildes comienzos para forjar un camino que trastocaría el curso de la humanidad. El misterio que rodea sus primeros años de vida, sus aspiraciones y las experiencias formativas que sembraron las semillas de sus creencias ofrecen una ventana intrigante hacia la génesis de un líder infame. No es solo su ascenso meteórico al poder lo que cautiva, sino las circunstancias tumultuosas y la amalgama de influencias que moldearon sus pensamientos y acciones. Con el telón de fondo de una Europa convulsa, este viaje a través de la vida de Hitler nos enfrenta a interrogantes dolorosos sobre el mal, la manipulación y la tragedia colectiva. Empecemos. Nacido el 20 de abril de 1889 en el seno de una familia modesta, Hitler era hijo de Alois Hitler y Clara Pölzl. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de varios hermanos y la sombra de un padre autoritario. La educación de Hitler fue inconstante y, en ocasiones, tumultuosa. A pesar de mostrar habilidades artísticas, sus aspiraciones como pintor fueron truncadas al no ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo, junto con la muerte de su madre Clara en 1907, dejó una marca profunda en su psique y alimentó resentimientos que resonarían en los años por venir. Durante sus primeros años en Viena, Hitler experimentó la marginalización y la pobreza. Su tiempo en la capital austriaca lo expuso a corrientes nacionalistas y antisemitas que influirían en sus creencias. La Primera Guerra Mundial sirvió como catalizador para su participación activa, sirviendo en el frente occidental y siendo testigo de la brutalidad del conflicto. Aspiraciones y experiencias tempranas tejieron la narrativa de un hombre que buscaba redimir lo que percibía como la decadencia de la sociedad alemana. La amalgama de eventos personales y sociales durante su juventud sentó las bases para la futura ascensión de Hitler, cuyas aspiraciones tomarían un rumbo ominoso que cambiaría la historia para siempre. La configuración de las creencias y perspectivas de Adolf Hitler fue moldeada por un tapiz complejo de influencias que se entrelazaron a lo largo de su vida. Uno de los elementos más destacados fue su estancia en Viena, donde absorbía fervientemente corrientes nacionalistas y antisemitas. La capital austriaca, en aquel momento, bullía con debates políticos y sociales que resonarían en las futuras ideologías hitlerianas. El nacionalismo panalemán y la xenofobia que permeaban la Viena de principios del siglo XX dejaron una marca indeleble en Hitler. El desprecio hacia las minorías y la búsqueda de una Alemania purificada se afianzaron como pilares en la forja de sus convicciones. La lectura de panfletos antisemitas y su conexión con grupos nacionalistas exacerbaron sus predisposiciones. La experiencia de Hitler como soldado en la Primera Guerra Mundial fue otra piedra angular en la construcción de sus creencias. La derrota alemana y los términos humillantes del Tratado de Versalles alimentaron su resentimiento hacia las potencias aliadas y sembraron la semilla de un nacionalismo ultranacionalista y revanchista. El Partido Obrero Alemán sirvió como plataforma para la articulación de sus ideas políticas emergentes. Aquí, Hitler encontró un terreno fértil para expresar su retórica antisemita y nacionalista. La transformación del Partido Obrero Alemán en el Partido Nazi fue un hito crucial, marcando la consolidación de la ideología hitleriana y su ascenso al liderazgo. El Mein Kampf, libro escrito por Hitler durante su encarcelamiento después del Putsch de Múnich en 1923, proporciona una visión profunda de sus ideales políticos. La obra aboga por la superioridad racial aria, el anticomunismo y la expansión territorial alemana. La Primera Guerra Mundial fue el crisol en el que Adolf Hitler forjó su destino y cimentó sus creencias políticas. Su participación en el conflicto marcó un episodio fundamental en su vida. Inicialmente se unió al 16º Regimiento de Reserva Bávara, donde sirvió en el frente occidental. Su valentía fue reconocida con la Cruz de Hierro de primera clase y de segunda clase,
honores que otorgaron cierto prestigio a su figura. Sin embargo, la guerra también dejó cicatrices profundas en Hitler. Durante la batalla del Somme en 1916, fue herido por gas mostaza y pasó tiempo en recuperación. Este evento no solo tuvo consecuencias físicas, sino que también marcó el inicio de una transformación en sus perspectivas políticas. El impacto personal de la guerra fue esencial en la evolución de Hitler como líder. La sensación de humillación y la creencia en la puñalada por la espalda influyeron en su retórica y en la construcción de un nacionalismo radical. Este sentimiento de agravio contribuyó al surgimiento del mito de la puñalada por la espalda, que culpaba a fuerzas internas, como judíos y comunistas, de la derrota alemana. Políticamente, la experiencia de Hitler en la guerra sirvió como catalizador para su participación activa en la política. Se unió al Partido Obrero Alemán DAP, que más tarde se convertiría en el Partido Nazi, NSDAP. La retórica de Hitler encontró un eco entre aquellos que compartían su descontento con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, lo que lo llevó a un ascenso meteórico en el ámbito político. En este contexto, Hitler pronto se destacó como un orador carismático y apasionado, capturando la atención de aquellos desencantados con la situación posbélica en Alemania. La fundación del Partido Nazi en 1920 marcó un hito crucial en la formación de la maquinaria política de Hitler. Durante esta fase formativa desarrolló y promulgó los fundamentos ideológicos del nazismo, enfocándose en la supremacía racial, el antisemitismo y la oposición al Tratado de Versalles. Bajo su liderazgo, el partido adoptó la esvástica como su símbolo, y Hitler se convirtió en el Führer indiscutible. El Putsch de Múnich en 1923, un intento fallido de golpe de Estado, resultó en el encarcelamiento de Hitler. Durante su tiempo en prisión, redactó Mein Kampf, una obra que detallaba sus ideales y estrategias políticas. Este periodo también le proporcionó la oportunidad de reflexionar sobre la estrategia futura del partido. El periodo de crisis económica y política en la década de 1930 brindó a Hitler la plataforma perfecta para su ascenso. La Gran Depresión y la inestabilidad política en Alemania permitieron que la retórica radical de Hitler resonara con amplios sectores de la población. El uso hábil de la propaganda, la organización eficiente del partido y la habilidad de Hitler para capitalizar el malestar social fueron elementos cruciales que condujeron a su ascenso al poder en 1933, cuando fue nombrado canciller de Alemania. Este ascenso marcaría el inicio de una era sombría en la historia mundial. La construcción del Tercer Reich bajo el liderazgo de Adolf Hitler fue una empresa que reconfiguró radicalmente la estructura política, social y militar de Alemania. Tras asumir el cargo de canciller en 1933, Hitler implementó una serie de medidas políticas destinadas a consolidar su poder y transformar la nación. En el ámbito político, Hitler orquestó la eliminación sistemática de la oposición. Mediante la ley de habilitación, el Reichstag cedió su autoridad al canciller, otorgándole poderes extraordinarios para legislar sin la necesidad de la aprobación parlamentaria. Este acto marcó el inicio de la consolidación de un régimen autoritario. A nivel social se implementaron políticas discriminatorias y de segregación. Las leyes de Nuremberg en 1935 establecieron las bases legales para la discriminación contra los ciudadanos judíos, privándolos de derechos civiles y prohibiendo los matrimonios entre judíos y no judíos. La persecución sistemática de minorías y grupos considerados indeseables se intensificó, marcando el inicio de la brutal maquinaria del Holocausto. Simultáneamente, Hitler centró sus esfuerzos en el desarrollo de una maquinaria militar formidable. La creación de las Fuerzas Armadas Alemanas, Wehrmacht, y la Luftwaffe modernizó y expandió el poder militar alemán. La producción de armamento y la movilización de recursos fueron gestionadas eficientemente, proporcionando a Alemania una formidable capacidad militar. La expansión territorial también fue una parte fundamental de la construcción del Tercer Reich. La anexión de Austria en 1938 y la ocupación de los sudestes en Checoslovaquia marcaron los primeros pasos hacia la expansión territorial. Estos eventos fueron preludios a la invasión de Polonia en 1939, que desencadenó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, Hitler buscó redefinir las fronteras de Alemania y establecer su posición en el escenario mundial.
La anexión de Austria en 1938 fue el primer paso hacia la creación de un Gran Alemania. La anexión de los sudestes en Checoslovaquia ese mismo año y la ocupación total de Checoslovaquia en 1939 marcaron expansiones territoriales significativas. El punto culminante de la política expansionista de Hitler fue la invasión de Polonia en septiembre de 1939, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Este acto agresivo llevó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, marcando el inicio de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, se convirtió en la estrategia distintiva del ejército alemán, caracterizada por ataques rápidos y coordinados que buscaban sorprender y avasallar al enemigo. Este enfoque resultó exitoso inicialmente, llevando a la rápida caída de Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia y gran parte de Europa Occidental. El ataque alemán a la Unión Soviética en 1941, conocido como Operación Barbarroja, fue un giro significativo. A pesar de los éxitos iniciales, la invasión se encontró con la resistencia feroz del ejército soviético y las extremas condiciones climáticas. La batalla de Stalingrado en 1942 y 1943 marcó un punto de inflexión, con el Ejército Rojo infligiendo una derrota crucial a las fuerzas alemanas. En el frente occidental, el desembarco del Día D, en Normandía en 1944, fue el comienzo de la liberación de Europa por parte de los aliados. Las batallas subsiguientes, como la Batalla de las Ardenas, evidenciaron la resistencia alemana, pero no pudieron revertir el curso de la guerra. El declive del Tercer Reich se aceleró con las derrotas militares y los cambios en el frente. La Batalla de Kursk, en 1943, representó una derrota significativa para Alemania en el frente oriental, mientras que los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas, como Dresde y Hamburgo, infligieron daños masivos. En el frente occidental, la ofensiva aliada en Italia y la liberación de París debilitaron aún más la posición alemana. Los últimos días del Tercer Reich estuvieron marcados por la desesperación y la destrucción. La Conferencia de Yalta en 1945 delineó los términos de la rendición incondicional de Alemania, mientras que los avances aliados desde el este y el oeste cerraron el cerco. La Batalla de Berlín en abril y mayo de 1945 resultó en una feroz resistencia, pero finalmente llevó a la caída de la capital alemana. La muerte de Adolf Hitler sigue siendo un tema sujeto a especulación y controversia debido a la falta de evidencia concreta y al secretismo que rodeó los eventos finales del Tercer Reich. Según los informes oficiales, Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, junto con su esposa Eva Braun. Las circunstancias exactas de su muerte están documentadas principalmente por relatos de testigos y documentos de la época. Hitler ingirió veneno y simultáneamente se disparó en la sien. Su cuerpo y el de Eva Braun fueron llevados fuera del búnker, parcialmente quemados y enterrados en un cráter en los jardines del Reichstag. Este relato es respaldado por testimonios de miembros del círculo íntimo de Hitler y las fuerzas que defendían Berlín. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y la desconfianza hacia la propaganda nazi han alimentado teorías alternativas sobre la muerte de Hitler. Algunas de estas teorías sugieren que Hitler logró escapar de Berlín y vivió clandestinamente en otro lugar. Otras plantean la posibilidad de que la Unión Soviética haya fabricado la historia de su suicidio para sembrar confusión. Una teoría popular sostiene que Hitler escapó a Argentina, citando supuestas evidencias de testigos y documentos desclasificados. Sin embargo, estas afirmaciones han sido refutadas por la mayoría de los historiadores, quienes argumentan que la versión oficial del suicidio es la más respaldada por la evidencia disponible. En 2018, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con la muerte de Hitler, incluyendo un informe que concluía que no había evidencia confiable de que hubiera sobrevivido. Los restos que se encontraron en Berlín en 1945 y posteriormente exhumados en 1970 fueron examinados y confirmados como los de Hitler por un análisis forense. El legado de Adolf Hitler y el Tercer Reich
ha dejado una huella indeleble en la historia, marcando uno de los capítulos más oscuros y trágicos del siglo XX. El impacto duradero de Hitler se extiende mucho más allá de su vida y la breve existencia del régimen nazi, permeando en la conciencia global y sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del extremismo y la intolerancia. El impacto duradero en la historia también se manifiesta en la configuración geopolítica del mundo posterior a la guerra. La división de Alemania y la creación de la Guerra Fría marcaron la culminación de un conflicto que alteró el equilibrio de poder y definió la política mundial durante décadas. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial han influido en la forja de instituciones internacionales y en la promoción de los derechos humanos como principios fundamentales. Reflexionar sobre la figura de Adolf Hitler implica confrontar la capacidad humana para el mal y la destructividad de las ideologías extremistas. Su ascenso al poder y las atrocidades cometidas bajo su liderazgo plantean preguntas incómodas sobre la responsabilidad individual y colectiva, así como sobre los peligros de la propaganda y la manipulación ideológica. Es crucial recordar y estudiar la vida de Hitler, no solo como un ejercicio histórico, sino como una advertencia constante sobre los peligros de la intolerancia, la discriminación y la búsqueda desenfrenada del poder. La memoria de las víctimas del nazismo y la comprensión profunda de los eventos que llevaron al auge y caída de Hitler son esenciales para prevenir la repetición de tales horrores en el futuro.